días, bienvenidos a un nuevo episodio de No Estoy Solo. Soy Dante Palma, voy a estar aquí junto a ustedes hasta las 11. Juanjo Agüero me acompaña haciendo la producción, Juana Silva haciendo la operación, la rz.com.ar es la radio. También nos pueden escuchar a través de mi canal personal de youtube.com/palmadante y se pueden comunicar en nuestras redes sociales, Facebook No Estoy Solo, en el Twitter no-estoy-solo, en el Instagram No Estoy Solo Radio. Estamos a 22 de noviembre, se nos viene el fin de año, estamos preparando ya. ¿Cómo me hincha las bolas? ¿Cómo me hincha las bolas diciembre cuando empiezan las reuniones de los amigos, del trabajo, de los cosas? Bueno, soy mi momento ermitaño. Les comparto mi momento ermitaño del programa. Bien, chistito. Hacemos un paréntesis. Retomamos. Bueno, a ver. Escuchaba por ahí toda una polémica que se había generado a través de Tenenbaum y María O'Donnell, que habían dicho como que no están pasando muchas cosas ahora y que hacía muchos años que no pasaban muchas cosas como ahora. Bueno, algunos lo criticaron, pero a ver, creo que es cierto, trataba de buscar qué fue lo más saliente a nivel político en la semana y sí, en principio pareciera que no ha habido grandes sobresaltos y que por lo menos, a ver, el triunfo de Milei en las elecciones aquietó las aguas, especialmente la única que importa, que es la del dólar. No, por supuesto que estoy bromeando, pero en principio, bueno, eso como que trajo... A ver, también aquietó, en principio, por lo menos públicamente, lo que eran las internas del gobierno, eso trajo tranquilidad a la economía. Todo esto, ya sabemos, vivimos en Argentina, es absolutamente temporal. Eh, pero, bueno, una semana, 15 días de changüí, y que quizás se pueden extender mucho más para un gobierno que venía golpeadísimo y que venía marcando los días como los presos, es mucho. Seguramente sí, de acá a fin de año va a haber más polémicas, además de que se están filtrando y uno no sabe justamente si son filtraciones, si son operaciones, pero de distintos tipos de propuestas, leyes, de modificaciones en el ámbito laboral, otros habéis escuchado ahí también en el ámbito de la educación. También en su momento había salido lo del monotributo que después lo desmintieron, pero uno nunca sabe entonces qué es cierto y qué no. Así que, digo, momentos para quilombo, quédense tranquilos que no van a faltar, ¿eh? No van a faltar. En todo caso, ahí la duda va a ser a ver si el gobierno con la nueva disposición de las cámaras, entonces va a lograr de manera, si quieren, mucho más fluida avanzar en sus propuestas, aun cuando quizás tenga que hacer modificaciones naturalmente, pero si lo va a lograr con mayor sintonía, por lo menos con algunos gobernadores, o no, digamos, o va a volver a un poco lo que fue todo este año, donde había más palos que zanahoria y la cosa se trabó, y no solo se trabó, sino que además le venían todas las votaciones en contra. Pero bueno, está claro que ahora con un número mucho más fuerte en las cámaras, está en mejores condiciones para negociar. Verdaderamente, si no logra sacar algunas leyes, por lo menos sería ejemplo de chocar la calecita, ¿sí? Así que bueno, eso más o menos en el plano de la política. Si me meto más en la cuestión del debate sobre redes, sigue dando vuelta algo que habíamos mencionado acá la otra vez, digamos, discusiones. Bueno, por un lado, un debate que está y que me parece que cierta dirigencia política lo ha tomado. Vi ahí como una foto que además generó también discusiones, porque la justicia ahora dice que Cristina se reúne con mucha gente, porque le fueron, creo que, no sé si fueron 9 personas, algo así era, 9 economistas a acercarle como un plan económico. Más allá del detalle de si eran 9, si eran 7, si era 1, o si se lo pasaron por abajo de la puerta, no me importa. Bueno, digo, es de celebrar que el peronismo se proponga tener un proyecto económico. mire lo que les vengo a decir. Uy, claro, había que tener un proyecto económico. ¿No? Y que se empiece a dar esa discusión. Si se da en privado, si se da en público, bueno, no me importa, que se dé donde se tenga que dar, pero por lo menos, muchachos, vengan a dar algunas respuestas, pero yo las respuestas las da siempre el adversario. Las buenas y las malas. Así que eso por un lado. Digo, digamos, el debate que circuló fue algo que viene ya de la semana pasada, especialmente a partir también esto de
las redes sociales, lo que había sido el documental de Ofelia Fernández. Ella obviamente sigue en distintos medios hablando del tema, entonces algunos los critican, otros la elogian, bueno, en fin. Así que nosotros ya hicimos un video aclaratorio hablando un poco del libro en el que se basó, el de Jonathan Haidt. Ese documental, por supuesto, mírenlo, entren a mi canal que ahí lo van a ver. Se vio un montón, por cierto, así que era un tema que evidentemente está ahí dando vueltas. También se vio mucho el editorial sobre Álvarez Agis, que ahora ya parece como que pasó hace 1000 años. Pero bueno, los invito a hacerlo si es que aún no lo vieron. Y aprovecho además para decirles también, porque se suscribieron muchos a partir de ese video sobre Ofelia Fernández. Suscríbanse, que es gratis, pongan ahí, después activen la campanita, así también reciben la información de los nuevos, de cada vez que subimos un video. Y también, bueno, si quieren hacer algún curso, hemos subido también ahí un material contándoles de qué van los 4 cursos que tenemos. Bueno, se pueden comunicar conmigo, como siempre les digo, a danteblog@gmail.com. Me mandan un mensaje, danteblog@gmail.com, y les cuento de qué van los cursos. Hablando de qué van las cosas, entonces, el editorial tiene que ver un poco con tomar esta idea que aparece en el documental, en este caso no para contarles el documental, esto ya lo hicimos, ni para hablarles del libro, sino para lo que a mí me parece que, a ver, lo dice el título del editorial, ¿no? No es solo la tecnología. No es solo la tecnología, como parecería seguirse. Sí, bueno, finalmente acabamos de descubrir la pólvora. El problema de nuestras sociedades es la tecnología. Yo digo, no es solo la tecnología, es también, vamos a aclarar ahí, el también entre paréntesis, es también el progresismo, ¿no? Que creo que es algo que yo había dejado de entender ya la semana pasada, cuando decía, che, qué raro que toman el libro de Jonathan Haidt, que no es un tipo de derecha, pero que es claramente un tipo muy crítico de las ideas progresistas, identitarias, wokistas, que en general solamente la propia Ofelia Fernández defendería, y los que ven ese video y elogian a Ofelia Fernández también defienden, en general estoy hablando, ¿no? Así que bueno, quiero tomar y hacer una elaboración sobre eso, más allá de lo del video anterior, que era más bien explicativo. Y para hablarles de la segunda parte, hoy tengo un programa recontra cargado, así que hago una presentación muy breve. Escuchemos primero el audio del municipio de Merlo. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Bueno, ahora sí, creo que les había comentado ya la semana pasada que había leído el libro de Da Empoli, la hora de los depredadores. De hecho, había usado alguna idea de él ya en editorial anterior. Bueno, pero como hay mucha gente que también, incluso en el canal de YouTube, le gusta cuando les cuento algún libro, especialmente cuando se los trato de explicar, por supuesto siempre desde mi punto de vista. Así que, bueno, vamos a dedicarnos unos 20 minutitos a contarles de qué va el libro, vamos, punto por punto, cuáles son sus principales ideas, si es que aporta alguna novedad, los elementos más controversiales. Así que de eso va la segunda parte. No escribí una reseña, sino que se los voy a comentar. Hagamos que es una suerte de mini clase sobre el libro, a ver qué les parece, y espero que lo disfruten. Les decía que voy a tener poco tiempo, así que ya cortemos aquí, escuchemos el audio del municipio de José Cepaz y nos metemos de lleno en el editorial, que, como les decía, tiene un título que espero que sea bastante claro, ¿no? No es solo la tecnología, es también el progresismo. En José Cepaz, la obra pública no se detiene. Terminamos la calle Butler con fondos y mano de obra municipal. Compromiso asumido y finalizado. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 28 de noviembre. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 14 de noviembre. Segundo vencimiento 28 de noviembre. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. No es solo la tecnología,
es también el progresismo. Estados Unidos, elecciones presidenciales 2012, la campaña que redundaría en la reelección de Obama trae una novedad revolucionaria. Ingenieros de Google, Twitter, Facebook y otras empresas, las grandes compañías de Silicon Valley, trabajarían durante meses, hasta 14 horas por día, para alcanzar un hito en lo que a comunicación política refiere. Probablemente, uno podría decir, el sueño húmedo de cualquier dictador suelo bananero. Conocer los nombres de cada uno de los 69.456.897 estadounidenses que habían votado por el candidato demócrata en la elección anterior, así que habían votado a Obama en 2008. A ver, ustedes dirán, ¿cómo esto? ¿Se violaron las normas del cuarto oscuro? ¿Cómo es esto? No, sino se trataba de usar una tecnología con una capacidad predictiva tal que la certeza sería total y permitiría dirigir específicamente un determinado contenido, digamos, propagandístico para contener a los propios, es decir, para lograr que esos 69 millones y pico vuelvan a votar a Obama, y en todo caso, ver si se puede seducir a los ajenos. Esa segmentación de la que hoy tanto se habla demostraba entonces en ese momento su potencialidad. Si Obama ganó la elección, claro. Por cierto, claro, Obama no era un hombre de derecha, ¿no? Este dato, que más o menos creo que todos lo conocían, le sirve a Giuliano da Empoli, en su último libro, En la hora de los depredadores, para exponer la hipocresía de los demócratas, esto lo dice él, que no solo nunca le pusieron límites a las grandes tecnológicas, sino que fueron los primeros que se sirvieron de ellas. Y todos sabemos, cuando lo hacía Obama era maravillarse con la posibilidad que la tecnología brindaba para llegar al ciudadano e interpretarlo mejor. Cuando lo hace la derecha es para manipular. Varios años después, en Argentina, el progresismo está descubriendo el problema de las redes sociales a partir de un documental de Ofelia Fernández, hemos hablado de esto la semana pasada, que fue replicado y ella también está siendo entrevistada por todos los medios, la mayoría de ellos progresistas, claro, como una suerte de revelación, a pesar de que, es un tema que se viene trabajando desde hace muchos años y de que se basa, esto también lo hemos hablado, justamente punto por punto, en el libro de la generación, que se llama La generación ansiosa de Jonathan Haidt, que, como también decíamos, es un psicólogo estadounidense que no es de derecha, pero que lleva años criticando ferozmente las políticas woke, o las políticas de la izquierda identitaria, por llamarlo de alguna manera, políticas a partir de las cuales, esto hay que decirlo, tanto la propia Ofelia Fernández como quienes se cuelgan de ella, que son muchos, tomaron notoriedad pública. El progresismo tiene, yo diría, una tara ideológica que no tiene la derecha. La tiene el progresismo. El progresismo no puede afirmar que el pueblo se equivoca. Porque eso, claro, lo ubicaría en un lugar incómodo de superioridad moral, si querés. Superioridad moral, por cierto, que el progresismo ostenta y defiende, pero lo hace con culpa y en secreto, casi como susurrándolo. No lo puede decir públicamente. La derecha, en cambio, lo dice sin empacho. Es más brutal, si bien a veces es cierto, podría matizarlo con, también se equivocan, pero lo hacen engañados, o lo hacen por clientelismo, o sea, lo hacen por necesidad, se abusan de ellos, en sí. Ahora bien, si para el progresismo el pueblo nunca se equivoca, quedan dos opciones. O hacer autocrítica y reconocer que el pueblo elige a la derecha porque hoy interpretan mejor los intereses de las mayorías, y eso, por supuesto, incluye también a los trabajadores. O la segunda opción sería afirmar que el pueblo fue manipulado. Parece que no hay otra opción. En este último caso, entonces, el progresismo siempre estaría en lo correcto y el pueblo no se equivocaría, pero
a diferencia de los líderes progresistas, podría el pueblo ser engañado por gente mala que odia. Y ya está, entonces asunto cerrado, ya tenemos la explicación. 15 años atrás, el eje estaba puesto en los medios tradicionales que reproducían el sentido común neoliberal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estoy siendo muy burdo, pero para que se entienda. En aquel momento, las redes sociales eran el espacio de la micromilitancia, por llamarlo de alguna manera, y de dar la batalla contra, el poder real y los que tenían los fierros, ¿no? Los fierros comunicacionales, por supuesto, me refiero a eso. La situación cambió y con la hegemonía progresista en el debate público o en el discurso, las redes se transformaron en el espacio de la reacción de la derecha. En algunos casos, incluso contra las grandes tecnológicas, que salvo en el caso de Elon Musk, hasta el último triunfo de Trump, eran los cancerberos del wokismo y la corrección política, fomentando censuras e impulsando scratches, siempre como parte de su negocio, digamos, como una forma de atraer usuarios, ¿no? Fomentar determinadas polémicas y persecuciones simplemente para que más gente utilice sus servicios. Y claro, lo que parecía, digamos, en un principio una reacción extemporánea y marginal, unos locos, conspirativos que están ahí insultando gente, de repente tuvo resultados concretos. Podemos hablar del primer triunfo de Trump, podemos hablar del Brexit, y ahí la lista se empieza a agrandar. Allí se instaló entonces definitivamente el nuevo sentido común progre, si quieren. Las redes están fomentando el odio, la polarización y las teorías conspirativas, todo eso siempre a favor de la derecha. Los candidatos impresentables ganaban por la posverdad y las campañas de WhatsApp y TikTok. Esto es lo que se viene repitiendo como un mantra desde hace unos 10 años, ¿no? Tenemos ansiedad y no sabemos si es por el cambio climático o porque siempre está a punto de venir el fascismo. Siempre está llegando, ya está, pero siempre está llegando también. Tratamos de explicar, siempre explicar. Y si es posible, en difícil. Así, en ese momento el progresismo comenzaba su etapa de contentarse con perder elecciones, pero ser el ganador moral. Sin embargo, claro, ahora tenemos un problema extra. Los triunfos de la derecha solían basarse en los apoyos de las clases altas y las clases medias asustadas. Voy a decir, estoy haciendo un análisis general, habrá excepciones, habrá casos distintos, ¿no? Estoy hablando en general. En su mayoría, podríamos decir, adultos y adultos mayores, para presentarlo en términos generacionales, ¿no? Se sostenía empíricamente esto de jóvenes de izquierda, o al principio cuando uno es joven es de izquierda y luego entonces con los años se va haciendo conservador. Esto más o menos se cumplía. Y de repente, la novedad. Por primera vez en varias décadas, los jóvenes son más conservadores que sus padres. O son más de derecha, si quiero, son de derecha, a diferencia de sus padres. Sería algo así como el 68 de mayo, ¿no? O el mayo del 68 al revés. Un mayo del 68 inverso. Asistimos a una revolución generacional, ¿sí? Donde los conservadores, vuelven a ser los padres, pero esta vez los padres son conservadores de izquierda, a diferencia del mayo del 68. En Argentina, el peronismo les permitió votar, ¿no? Lanzó una ley donde les permitía votar a los jóvenes de 16 años, suponiendo, además, que ese sector de la población nunca sería de derecha. Y le salió el tiro por la culata, ¿no? Algo inimaginable por cualquiera. Mencionemos además de esta situación, digamos, de la juventud, de esa variable, la creación de una enorme fractura social entre varones y mujeres que solucionó menos problemas de los que generó, para, entonces, a la cuestión generacional, agregarle la variante género como predictor del voto. Esto también en líneas generales y con bastantes comillas, pero en general uno observa que, en general, las mujeres votan más progresista y los varones votan más conservador. Ahora,
Bueno, llegado ese momento, una opción podría haber sido, bueno, hagamos un parate aquí, tratemos de pensar. ¿No estaremos haciendo mal nosotros? ¿No estaríamos haciendo algo mal nosotros los progres? Pensémoslo. Podría ser, ¿no? Podría ser. Y sin embargo, no. No. Preferible hablar de la reacción masculinista de los incels. De los nenes de mamá sostenidos por sus padres. De pendejos que no entienden nada y son individualistas, los pendejos bro que te dicen ganá dinero fácil, ¿sí? Fíjate, anda al gimnasio, mirá qué grandote que soy, esas cosas, mirá los músculos que tengo, ¿sí? Solucionistas tecnológicos con, como se dice por allí, solidaridad peniana, ¿no? A diferencia de las mujeres que están politizadas y son sororas para construir el bien común. Esa fue, o es, una de las explicaciones que más circula, ¿no? Una diferencia clara entre mujeres y varones, entre individualistas y perseguidoras del bien común. El voto de las mujeres por el progresismo sería así un voto racional, pero el voto de los varones por la derecha sería una reacción de odio. Y lo cierto es que es racional que las mujeres voten progresismo. Al fin de cuentas están votando por sus intereses, ya que el progresismo ha hecho de la mujer y de las identidades sexuales, salvo la heterosexual, una bandera. Pero claro, también entonces sería racional que los varones voten a la derecha si entienden que sus problemáticas no son abordadas, digamos, por el progresismo. Me refiero, a ver, menciono algunas, no sé, altísimas tasas de suicidios, falta de trabajo, brecha en la edad de jubilación, deserción escolar, menos egresados en las universidades, siempre por supuesto en relación a las mujeres, y digámoslo también, presión patriarcal del todavía no extinto macho proveedor en un contexto donde ya es casi imposible sostener a toda una familia. Esto que sucedía con nuestros abuelos, que con un solo sueldo se sostenía todo, obviamente esto ya no es imposible prácticamente. A lo cual se le agrega la novedad, podríamos decir, de un clima social en el que el varón aparece como un victimario esencial que no merece ni siquiera la presunción de inocencia. Entonces, detrás de esa reacción masculinista, vamos a ponerla entre comillas, perdón, claro que seguramente se esconden, que los hay y a montones, machistas, misóginos, homofóbicos y mucha lacra de ese tenor. Pero también, claro, hay gente razonable que quizás puede plantear dudas, quizás incluso estando equivocada, pero que es gente razonable o que tiene buena fe, plantea dudas, plantea debates y que automáticamente acaba siendo desacreditada por su condición de varón, en realidad. Gracias a una suerte de doble movimiento contradictorio en el que las mujeres son empoderadas y víctimas a la vez. Esto también lo hemos visto en algunos de los debates de las últimas semanas con claridad, ¿no? O sea, se empoderan porque el discurso de la igualdad y de la mujer moderna así lo requiere, y está muy bien, por cierto, que así sea, pero se victimizan, digamos, para no poder ser cuestionadas y para poder posicionarse en el lugar del acreedor eterno, el acreedor eterno para el cual ningún derecho alcanza. El discurso de la igualdad para ciertos sectores es como el horizonte. Siempre se aleja un poquito más y su efectividad está en la instalación de su imposible cumplimiento. Pero en vez de tratar de entender el fenómeno, se lo desacredita, de nuevo. El otro nunca puede tener buenas razones. Así que vayamos un poquito atrás en el tiempo y echemos la culpa al año 2010 y sus alrededores. Esto es el momento en el que aparecieron los móviles con cámara frontal para hacer las selfies y los botones de me gusta y compartir. Y ya está de nuevo, ya está solucionado. Estamos ansiosos porque el capitalismo es malo y porque nos manipula la dopamina. Y como todos sabemos, claro, la dopamina y la biología son de derecha. A propósito del wokismo, dice Daempoli, que por cierto está muy lejos de ser un hombre de derecha, lo voy a citar en el último libro, para compensar su falta de valentía frente a los retos decisivos, los abogados, acá cuando dice abogados se refiere a los miembros del Partido Demócrata estadounidense, a ellos llama abogados, por razones que él explica en el libro, no vienen al caso ahora.
Repito, entonces, para compensar su falta de valentía frente a los retos decisivos, los abogados se lanzaron de inmediato a una batalla por los derechos cada vez más dura que los ha llevado a adoptar posiciones mucho más radicales que la mayoría de sus propios electores. Lo dice Daempoli para luego agregar que el wokismo ha sido el combustible ideal para alimentar la máquina del caos del populismo de derecha, cuyo único real enemigo sería la moderación y no la radicalización con eje en minorías que se plantea por izquierda. Lo vuelvo a decir, lo menciona Daempoli, que está lejísimos de ser alguien de derecha, digamos que podría ser claramente un socialdemócrata europeísta regulacionista, por ubicarlo en algún lugar. Ahora, y con esto cierro, porque creo que se puede malinterpretar. Debemos inferir entonces de esto la salida fácil, porque también hay una salida fácil. Entonces, cargar sobre el progresismo toda la responsabilidad por el regreso de la derecha. No. O sea, mi respuesta es no. O en todo caso, si la respuesta es afirmativa, cosa que podría serlo, debería incluir, me parece a mí, el fracaso económico del progresismo. El fracaso económico del progresismo. Lo voy a decir en otras palabras. Si los gobiernos progresistas hubieran gobernado mejor y hubieran creado mayor bienestar para las mayorías, probablemente buena parte de lo aquí expuesto hubiera quedado en un segundo plano, al menos para algún sector del electorado. Pero claro, la combinación de fracaso económico y una nueva casta de burócratas dispuestos a una ingeniería social sin precedentes abrió el camino al ascenso de líderes e idearios que efectivamente encontraron en las condiciones objetivas del avance tecnológico los canales adecuados para su prédica y para su reacción. El municipio construye nuevos clubes en la ciudad, complejos deportivos con salones, vestuarios y canchas. Ya construimos en Cambaceres, Defensores de Punta Lara, Progreso, Gutiérrez y Nacional Evita y estamos terminando el Club Belgrano. Más inclusión en los barrios con la presencia del Estado. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfield. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. En Berazategui, la Feria Municipal Emprender ofrece productos berazateguenses artesanales, de diseño y decoración para regalar o regalarse, accesorios, tejidos, velas, encuadernación, manualidades en cerámica, madera, cuero, vidrio y metal y mucho más. Conoce la agenda completa en berazategui.gov.ar/emprender. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Detrás de un libro hay un autor, una idea y una historia. En No Estoy Solo, comentamos las novedades editoriales. Estuve leyendo el nuevo libro de Giuliano Daempoli, La Hora de los Depredadores, y bueno, me gustaría contarles un poco la estructura, las principales novedades que aporta, también un poco la relación con los libros anteriores. En general, ustedes saben, cuando hago la crítica de libros, trato de escribir la reseña. En este caso tomé algunos apuntes, así que es probable que sea un poquito más desordenado.
En todo caso, en un futuro sí lo haré a la vieja usanza de este espacio, y que probablemente también en algún momento haya algún hiato, algún silencio que trataré de cubrir con un largo, pero eso, porque les estoy contando cosas que apunté, y seguramente también los que están mirando a través del canal van a ver los ojitos chusmeando los apuntes, ¿no? Bueno, a ver, en primer lugar, me parece que si uno tuviera que reducirlo, ¿no? Si uno tuviera que ponerlo en una sola frase, ¿cuál es el eje del libro? Es que, a ver, el mundo de los burócratas y todo ese sistema de reglas que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, con instituciones supranacionales, etcétera, todo ese mundo que nosotros conocemos y que surgió después del desastre de esa guerra, a partir de la cual, digamos que guerra más la bomba, etcétera, que el mundo toma como conciencia de la necesidad de tratar de articular algunas cosas en común. Ese mundo se está cayendo, está cediendo frente a lo que Empoli considera es una nueva camada de políticos que incentivan el caos desde el poder. Esto un poquito que ya lo venía desarrollando en el libro anterior, que ahora vamos a mencionar. Pero entonces digo, frente a esa, podemos llamar en términos mileístas, frente a esa casta de burócratas, bueno, una nueva camada, entonces, de políticos que incentivan el caos desde el poder, sumado a, y este me parece que sería como la novedad respecto del libro anterior que fue tan reconocido. La novedad es que a estos políticos, probablemente ahí podríamos ubicar en general a los populistas de derecha, si quieren, después vamos a dar los nombres. O sea, se le están sumando ahora otro espacio de poder, por no decir la principal fuente de poder, que son lo que llamaríamos, los señores de la tecnología. Los señores de la tecnología. Elon Musk, Zuckerberg, Altman, Bezos, etc. ¿Sí? Señores de la tecnología para los cuales cualquier tipo de límite es una ofensa. Esto lo vamos a ver lo estamos viendo, y lo vamos a ver en el video de hoy, cuando reflexionemos acerca de la inteligencia artificial y las discusiones que hay ahí, ¿no? Acerca de regular, limitar, etc. Así que yo creo que, ese sería como el eje central. Se está derrumbando el viejo mundo, se está reemplazando por otro, en el cual tenemos dos fuentes de poder. Una nueva camada de políticos de derecha populista que va contra las instituciones, contra el deep state, contra la catedral, contra la burocracia, contra como ustedes quieran llamarlo, más los señores de la tecnología, que tienen una conexión entre ellos, ¿no? Y que vamos ahora a comentar. Por supuesto que cuando hablamos de Giuliano da Empoli, que no tienen todos por qué conocerlo, estamos hablando de un sociólogo, politólogo, creo que el título oficial es sociólogo, pero bueno, es alguien que ha sido reconocido por sus análisis como politólogo, digámoslo así, aunque quizás no lo sea oficialmente. Es ítalo-suizo y, bueno, se hizo famoso en realidad por una ficción, eso que es la del mago del Kremlin, donde, por más que está basado en un caso real, digamos, de alguien que fue un asesor de Putin, bueno, digamos, él conocía esa historia, y además conocía porque él también trabajó como asesor, y por eso muchas de las anécdotas, de hecho, este libro se parece en un sentido al mago del Kremlin, no en que es una ficción, pero sí en que está construido a partir de anécdotas de él como asesor en este caso fue, digamos, el rol que ocupó él en algún momento en el gobierno italiano, ¿no? Y por otro lado, después ya dejando de lado la ficción, aparece otro libro que se hizo muy famoso, tiene ya unos años, que es el de los ingenieros del caos, que nosotros hemos trabajado aquí, también con algunos videos, en algún curso. Y bueno, los ingenieros del caos, como lo indica el propio nombre, no casualmente se conecta con esto que yo les acabo de decir recién. También, a ver, ¿cómo está operando el poder desde el caos? Adelantándolo un poquito. A ver, anteriormente hablemos también en un sentido amplio del término y del tiempo. A ver, el caos era, si quieren, una herramienta de los desposeídos, por decirlo de alguna manera, contra el poder. Ahora lo que tenemos es que
que el caos es el instrumento del poder, o que se realiza desde el poder, contra el sistema, también, contra el sistema, o por lo menos contra el sistema vigente, probablemente para crear otro sistema. Así que ahí hay un punto, pero hay también entonces una continuidad. Si uno tuviera que, si uno le interesara especializarse en Empoli, bueno, parece que hay un triángulo ahí en esos 3 libros, y hay un montón de vasos comunicantes. Diría yo incluso que en este último libro no hay grandes novedades respecto del anterior. En todo caso, alguna actualización, podríamos decir. Bien. El libro comienza, a ver, hace como una particular comparación, ¿no? Le decía, habla de las élites que actualmente están siendo cuestionadas, lo que él llama el consenso de Davos, ¿no? Y yo le decía, la relación entre entonces los señores de la tecnología, ¿no? Pero dice, esta relación que se da entre ellos es la misma, así empieza el libro, insisto, es la misma que se da, dice, entre Moctezuma II y Hernán Cortés. Dice, ¿por qué? ¿Por qué arranca ahí? Interesante, porque dice, en aquel momento cuando llega Hernán Cortés, el emperador azteca dudaba. Dice, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Son muy poquitos, los podemos destrozar, los podemos masacrar, ¿no? O algunos le decían, no, mirá que son dioses, ¿viste? Mirá, vienen a caballo, eso que no conocían ni qué era. Bueno, a ver, son blancos, no, ¿viste? Es una señal divina. Entonces, bueno, ¿qué hizo Moctezuma? Dice Da Empoli. Bueno, hizo lo peor que podía hacer, o sea, no hizo nada. Dejó hacer, bueno, ustedes saben ya el final. ¿Por qué utiliza ese ejemplo? Bueno, porque dice, esto es lo que hizo el poder político, si quieren, la burocracia, ese poder que está siendo reemplazado, frente a la prepotencia desregulatoria de los dueños de la tecnología, de la inteligencia artificial y probablemente también los dueños de la humanidad. En todo caso, si hubiera alguna novedad, es que con el triunfo de Trump, los señores de la tecnología se dieron cuenta que ya no necesitan a esa burocracia en retirada, ¿no? A esa vieja élite, ONU, Bruselas, incluso la Casa Blanca de los demócratas, ya no les hace falta. Antes eran cómplices. Me refiero, por supuesto, a todo un montón de instituciones que lo único que pudieron hacer frente a la inteligencia artificial fue, recuerden, decirle, muchachos, durante 6 meses no avancen, así pensamos algo. Fue insólito, ¿no? Además de también tratar todo el tiempo generando nuevas regulaciones que nacen ya de por sí obsoletas. ¿Qué necesitan? Entonces, si ya no necesitan de esa burocracia, ¿qué necesitan estos señores de la tecnología? Bueno, acá Da Empoli habla de los borgianos no de Jorge Luis Borges, sino de César Borgia, ¿no? Una figura central ya en Maquiavelo y que, bueno, retoma Da Empoli justamente a través del Príncipe, a través de Maquiavelo, ¿no? Necesitamos de esta nueva camada de políticos para poder desarrollarnos. Les leo un fragmento de Maquiavelo que menciona Da Empoli. Dice, a los hombres hay que mimarlos o aplastarlos, se vengarán de las injurias ligeras, pero no podrán hacerlo cuando éstas sean muy grandes. De lo que se colige que cuando se trata de ofender a un hombre, hay que hacerlo de tal manera que no se pueda temer su venganza. Y sigue Da Empoli, dice, Maquiavelo hará de César Borgia el modelo para su príncipe. No el soberano ideal, sino la bestia de poder real, mitad zorro, mitad león, que sabe utilizar la astucia para adular a los hombres y la fuerza para someterlos. Ahí el fin de la cita. Entonces, a ver, ahí menciona el Trump, menciona Milei, menciona Bukele, menciona al príncipe saudí como ejemplos de políticos borgianos, los cuales también, dice, no casualmente, y ahí menciona los beneficios que le han dado a las grandes tecnológicas, funcionan y tienen una especie también de optimismo, digamos, super optimismo tecnológico, además del cual están actuando en consonancia con inversiones, abriéndole el campo a estas grandes compañías. A ver, a pesar de sus diferencias ideológicas, en todo caso, lo que tienen en común los borgianos, y que está presente en Maquiavelo, esto es importante y además es muy interesante.
A ver, todos ellos, porque mencioné Bukele, mencioné Milei, mencioné Trump, que tienen cosas en común, pero tienen diferencias. ¿Qué tienen en común? La importancia de la acción. Eso también está en Maquiavelo. La importancia de la acción en el príncipe. El príncipe tiene que actuar. Ahora, uno dirá, ¿solo actuar? No cualquier tipo de acción. La clave está en que la acción tiene que ser una acción temeraria. Es una acción temeraria, no cualquier acción. Tiene que ser una acción temeraria. O sea, una acción que, digamos, sea capaz de sorprender a los extraños e incluso a los propios. Esa es la clave de la política. Porque dice Aida Empoli, que esto también está muy bien. Sí, claro, a ver, cuando uno actúa, o sea, cuando el político actúa por necesidad, en realidad es un tecnócrata. A ver, hay un problema y lo resuelvo. Ahora, pero eso justamente no es lo propio de la política, eso es lo propio de la tecnocracia. Lo propio de la política es actuar cuando no hay que actuar, o cuando no hace falta actuar, vamos a decirlo mejor, ¿sí? Para que no sea ambiguo. Es actuar cuando no hacía falta, cuando nadie lo esperaba. Es romper ese molde, justamente de lo que se espera. Eso es muy interesante. Y por supuesto, entonces nos lleva a la cuestión del caos y del cambio que ha sido abrupto y que yo les comentaba, ¿no? Este movimiento del caos que venía desde abajo y que intentaba atacar a los de arriba, a este caos que va de arriba hacia abajo. Aquí, Da Empoli menciona lo que él llama los abogados. Los abogados, se refiere a los miembros del Partido Demócrata, como el mayor ejemplo, pero en realidad serían los abogados como los representantes del sistema de reglas, serían otra vez los burócratas. Esos que piensan la democracia como un conjunto de procedimientos formales, ¿no? La democracia es eso, cualquiera que estudie ciencia política lo ha visto, por lo menos que hay una tradición fuerte en ese sentido. Algo que por supuesto va en contra de lo que pregonan los líderes populistas. Al carajo los procedimientos, ¿no? Relación directa con el pueblo. Y entonces, bueno, a ver, pues ahí me hicieron un caso, yo no lo conocía, no sabía de ese dato, pero me pareció genial. Él dice, fíjense, por ejemplo, en los candidatos a presidente y a vice del Partido Demócrata en los últimos 40 años. Dice, salvo justamente la última, donde Kamala Harris es acompañada por Tim Walz, que no había estudiado Derecho, pero lo tengo acá. Miren, desde 1980 hasta esta última elección, pasaron 40 años, 20 candidatos de 10 elecciones, todos eran abogados. Un dato, no es para ir contra los abogados, por cierto, pero hay un dato ahí, hay algo ahí, digamos, ¿no? Bien, hay una parte también hablando de eso, Da Empoli menciona... A ver, una cosa también que vale aclarar, porque si uno dice, bueno, otra vez uno de derecha criticando al progresismo. No, este claramente podría ser un progresista, digamos. Si yo tengo que ubicarlo a Da Empoli, incluso por las publicaciones que él tiene, por algunas plataformas que él maneja, claramente, a ver, me parece que sería un socialdemócrata. No sé si va a estar de acuerdo con mi definición, pero alguien que incluso está abogando todo el tiempo por una Europa que regule, que le ponga límites al capital, al neoliberalismo. Ese es Da Empoli, ¿no? No, para nada alguien de derecha, para nada alguien que vaya a defender el populismo. De hecho, las clasificaciones que hace el populismo parecen bastante obvias, ¿no? Diría que incluso que faltaría algunos matices, o que a mí, por lo menos, con todo respeto, me gustaría que hubiera algunos matices, ¿no? Pero igual menciona ahí una situación que vivió, que fue testigo en la Fundación Obama en Chicago en 2017. Se las cuento rápido, porque son tonterías. Dice, bueno, él se sienta ahí, había como un encuentro que iba a durar 2 días, se sienta en una mesa con otra gente importante que habían sido invitados, y bueno, primero un chef les ofrece comida ecológica, ¿no? Para que compartan con los líderes del futuro que estaban ahí en la mesa. En la mesa había una facilitadora de conversación, o sea, alguien justamente que trata de que la gente que está hable entre sí, es insólito, ¿no? Necesitamos eso, parece. Esa facilitadora en la mesa de él se presenta automáticamente y dice, bueno, soy una mujer transgénero mestiza y adoptada. Así se presenta. Y al otro día, dice, bueno, la agenda tenía, por ejemplo, a las 7 de la mañana
la opción opcional, era opcional en este caso, una meditación, la posibilidad de meditación. Después había una entrevista con el príncipe Harry sobre la juventud como vector de la transformación social. Me imagino el príncipe Harry, un experto en temas laborales. Y después había un diálogo entre Michelle Obama y una poetisa de moda, ¿no? Acerca de las fuentes de inspiración de la poesía, ¿no? Después también incluso había un rapero que cantaba y ese era un community event. Community event. Suena mejor que un rapero que canta. Estamos siendo generosos con los raperos, que me disculpen. Y lo interesante que menciona, dice, cualquier ciudadano común que hubiera estado ahí hubiera salido pero fervientemente pro Trump. No se puede salir de otra manera de ese encuentro. Y ahí agrega justamente esto, es decir, bueno, cómo el wokismo o las políticas demócratas no hicieron otra cosa más que echar leña a la reacción de los populistas de derecha, ¿no? Y que incluso los abogados también, lo dice él, lo estoy citando casi de memoria, ante su pusilanimidad y su falta de valentía para ir contra verdaderamente, los dueños del dinero y redistribuir y generar mejores circunstancias para las mayorías, terminaron, adoptando una agenda radical de derechos que fue más allá de lo que los propios electores pretendían, ¿no? Corrieron por izquierda a sus propios electores, por decirlo de alguna manera. Y la respuesta la tuvieron después en las urnas, ¿no? Bueno, como para ir cerrando, porque eso se va a hacer un poquito largo, hay otro punto ahí interesante, bueno, lo da a entender, no sé si lo dice explícitamente, así que en todo caso quizás lo digo yo con él. Hay una analogía que se da entre eso que yo le decía, la acción temeraria como propio de la política, de los políticos borgianos, y la que impulsa el caos, y la herramienta estrella de los señores de la tecnología, que es la inteligencia artificial. Él la llama la inteligencia autoritaria, ¿no? Jugando con la IA. Lo que dice Ida Empoli es que lo propio de la inteligencia artificial también es la ausencia de límite. O sea, el derribar toda regla. Es también incluso la reacción intempestiva e impredecible. De hecho, esto lo dice Empoli, pero lo vemos y lo sabemos. Los propios ingenieros que producen los algoritmos y que producen la inteligencia artificial no saben exactamente todos los mecanismos. En todo caso, pueden determinar cuál es un objetivo, pero no pueden determinar cuáles van a ser los procedimientos que el algoritmo va a desarrollar para alcanzar ese objetivo. O sea que hay un elemento de lo impredecible que está jugando ahí. Entonces, en ese sentido, es una tecnología borgiana, ¿no? Porque hecha a medida de los nuevos liderazgos. Incluso podríamos decir, también es una tecnología que en su incapacidad de ser o en su impredecibilidad genera caos, porque también no sabemos para dónde va a apuntar, ¿no? Y de hecho, bueno, el libro termina con una anécdota interesante, puede haber otras, pero ahí no me acuerdo el nombre de Luisiana, no me acuerdo cómo era, es como un pequeño pueblito, una ciudad como residencial, pero eso, muy chiquita, en las afueras de París, que un día para el otro, de repente, pues en calles donde caben 1 o 2 autos, y que eso es una zona de escuelas y de casas, de repente todos los autos de la autopista se desvían y empiezan a pasar por ahí. Imagínense para la gente que vivía tranquila ahí, que pasaba un auto cada 20 minutos, lo que significa. ¿Por qué? Porque hay una aplicación de Google que por alguna razón encontró que ahora el camino más rápido, quizás por los embotellamientos que había en la autopista, era a través de ese pueblo, de esa ciudad chiquita. Imagínense lo que sería, el intendente de ahí, ¿no? Desesperado, de los vecinos también desesperados. Bueno, primero entonces empezó a poner primero a poner un montón de semáforos para desincentivar, después, distintas medidas como para que los autos, y para que, sobre todo, no los autos, sino el GPS de la aplicación se diera cuenta que por ahí no iba a ser más rápido, no funcionó. Trató de entrevistarse con la gente de Google, que además ni siquiera tenía empleados ahí. Bueno, finalmente lo logró.
le dijeron sí, lo vamos a ver y no pasó nada, ¿no? Así que ese es como el ejemplo de hasta qué punto la inteligencia artificial finalmente se impone y se impone de manera que nadie puede prever. Ni siquiera los propios ingenieros, porque quizás tuvieron buena voluntad para tratar de modificarlo y no pudieron, ¿no? Ya había decidido que ese era el lugar más rápido y por ahí van a ir los autos. Así que, bueno, después ahí termina con una frase de Mestre, digamos, el viejo teórico, digamos, reaccionario frente a la Revolución Francesa, donde le cuenta una famosa frase que la hemos utilizado la semana pasada también para algún editorial, que es esto de que en realidad la Revolución Francesa no era un acontecimiento, sino que era una época. Y bueno, entonces un poco está esta idea acá también que Daempoli intenta instalar. Es decir, a ver, miren que esto no es pasajero. No es que casualmente, triunfaron unos políticos borgianos o estos señores de la tecnología vendrán a hacer su agosto y luego se irán. No. Esto no es un acontecimiento, esto es una época. Esto viene para quedarse, no sabemos por cuánto tiempo. Vivimos en mundos veloces. Pero bueno, esa es la advertencia entonces que hace Daempoli en La Hora de los Depredadores. Este fue un intento entonces de hacer un resumen, insisto, con algunas notas que tomé por ahí. Espero que les sirva y si les interesa, por supuesto, vayan a leer el libro. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú. La yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En José Cepaz, la obra pública no se detiene. Terminamos la calle Butler con fondos y mano de obra municipal. Compromiso asumido y finalizado. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene. Vencimiento 28 de noviembre. Tributo por conservación de la vía pública. Primer vencimiento 14 de noviembre. Segundo vencimiento 28 de noviembre. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. 9ª temporada. Muy poquito tiempo para este final de Agenda Cultural. Aún así les voy a comentar. Miren, hace mucho que no hablo de música. Escuché el último de Divididos y me sorprendió para bien. No lo escuché todo. Escuché las primeras 4 o 5 canciones. La primera especialmente es extraordinaria. Sé que además publicaron ahí un video de cómo lo fueron haciendo. Pero bueno, yo escuché el disco y vi nada más que 1 minuto del video. Me gustó. Muy, muy poderoso esas primeras canciones. Quizás después al final, bueno, retoman algo que también es parte de la tradición de ellos. Eso, alguna cosita con alguna guitarrita, un charanguito, eso no lo sé, pero escuché lo primero y me gustó a tal punto que escuché varias veces las primeras canciones, especialmente la primera y las primeras 3, que me gustaron mucho, del último libro de Divididos, que está en todas las plataformas y que está también libre en YouTube. Escuchemos ahora el audio del municipio de Berazategui. No estoy solo, con Dante Palma, especialista en hacer programas de radio con y sin dinero.
En Berazategui, la Feria Municipal Emprender ofrece productos berazateguenses artesanales de diseño y decoración para regalar o regalarse. Accesorios, tejidos, velas, encuadernación, manualidades en cerámica, madera, cuero, vidrio y metal y mucho más. Conoce la agenda completa en berazategui.gov.ar/emprender. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Cerrar con una película que vi, la vi ayer, no me acuerdo cómo llegué a ella, una película nueva del año 2025, Anémona, una película británica donde trabaja Daniel Day-Lewis y que la dirige, si no me equivoco es la primera que dirige el hijo de él, que se llama Ronan. El guión es de ambos. Daniel Day-Lewis, por supuesto, no tengo que presentarlo y su actuación es fabulosa. También actúa Sean Penn, Samantha Morton, entre los más conocidos y los principales protagonistas. Muy buena, me gustó, muy buena. Anémona, a ver, hay cosas que no puedo revelar porque les arruino la película, pero es una cuestión ahí, una cuestión familiar, dando vueltas, relación entre padre, hijo, hermano, un padre ausente que a su vez en una situación muy particular porque a ver, este señor, este padre tenía una relación con quien era su mujer, la deja embarazada y en ese momento va ahí, digamos, va a una situación de guerra, vive un momento muy conflictivo que no voy a revelar y a partir de eso directamente desaparece. El chico nace y lo peor es que el lugar del padre adoptivo lo toma el hermano de quien es el padre biológico. Bueno, esta situación, imaginémosla ahora, lo que va a ocurrir 20 años después, ¿no? Con ese padre ausente que desapareció hace 20 años, que vive como una especie de ermitaño en el medio del bosque, y con el hermano, o sea, el padre adoptivo de ese chico, el hermano lo va a buscar. No le digo más nada, es una suspenso, pero bien, eso, una tensión, es mejor la palabra, la tensión, la cosa no dicha, cómo se va, lo va contando bien la película, hay cosas que uno va sospechando y cómo se van dando, y el final también está bien, bueno, así que, dale, miren la Anémona, como siempre les digo, si se la rebuscan, la van a encontrar en internet, si no, a ver, me pueden contactar, como siempre les digo, mándenme un mail, un mensaje y veo si de alguna manera les puedo indicar el camino adecuado para llegar a esta gloriosa película, ¿sí? Ustedes me entienden. Bueno, les decía que tengo muy poquito tiempo, así que me voy a despedir, si no me van a matar acá en la radio. Juanjo Agüero en la producción, Juana Silva en la operación. Recuerden que pueden escuchar el programa entero en mi canal de YouTube, youtube.com/PalmaDante. A propósito, justamente, mi nombre es Dante Palma, no Palma Dante, Dante Palma. Y yo los espero el próximo sábado aquí, en No Estoy Solo.